Buen día, queridos amigos. En esta jornada continuamos compartiendo acerca del camino en ascenso a la comunión plena con el Creador, con nuestro Señor, a través de las palabras que nos trajo Jesús, que nos vino a mostrar el camino, vino a mostrar la vida, vino a mostrar la verdad y vino a hablarnos acerca del reino de Dios. Nos dio dos condiciones para el reino de Dios: nacer de nuevo para ver el reino y ser como niño para entrar en el reino. Esas dos cosas tenemos que procurarlas diariamente, que estemos viviendo en esas experiencias, de que estamos renaciendo de día en día a la vida plena de Cristo en nosotros, y debemos ser como niños totalmente dependientes de Él para estar en el reino. Él nos dijo, y estas palabras las encontramos en el Evangelio de Mateo, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando tú estás con supongamos que tú y tu familia toda es creyente, supongamos. Cuando tú estás reunido con tus hermanos, con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos que son creyentes, que cada uno de ellos tiene morando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Entonces, cuando hay dos o más reunidos y nos sentamos en torno a compartir las experiencias de vida en Él, Él está en medio nuestro. Y debemos cada uno dejar fluir al Espíritu que nos mora para poner el pan en la mesa cotidianamente y comer de él. Los primeros discípulos se reunían por las casas. Bueno, acá hubo un mover de querer volver a experimentar la gloria que experimentaron los primeros discípulos. Pero tenemos que tener en cuenta que los primeros discípulos, la primera iglesia o la iglesia primitiva, como queramos llamarle, que fue gloriosa, fue una iglesia perseguida. ¿Perseguida por quién? No fue perseguida por la gente común y corriente. Fue perseguida por dos instituciones, por así decir. La institución del Imperio Romano, por un lado, y la institución religiosa por el otro. Todavía, aún en el primer siglo y en el segundo siglo, todavía la iglesia era una iglesia libre, donde los hermanos se reunían por las casas para compartir el pan, tanto el pan físico y el pan material. Y compartían los 5 libros de Moisés, porque en ese tiempo aún no se había escrito ni los evangelios ni las epístolas. Entonces, ¿qué era la escritura que se leía y que se estudiaba y que se compartía en ese tiempo? Los 5 libros de Moisés, los libros proféticos mayores y menores que estaban, y el libro de los Salmos, Cantar de los Cantares, eso también. Pero estaban en rollos, y eso se compartía cuando se reunían como cuerpo, como casa, como pueblo, que era llamada la Asamblea de Israel, la Asamblea de los Santos de Israel, que creían en que Yeshua era el Mesías esperado. Por otro lado, teníamos los judíos institucionales, religiosos, fariseos, saduceos, que no reconocían en Jesús al Mesías, ni una autoridad ni siquiera rabínica en él, y que perseguían a todos aquellos. Ya recordemos, los primeros eran judíos que reconocían que Jesús era el Mesías, y también
perseguían porque dentro de esa asamblea de santos también estaban entrando gente que era gentil, que creía y que había recibido la vida del Hijo de Dios. Y los otros que perseguían a la iglesia era simplemente el imperio. Era una iglesia gloriosa, pero era una iglesia perseguida, una iglesia en aflicción. ¿Qué tenemos nosotros en la actualidad, en la parte occidental? Porque en la parte oriental o en ciertos sectores musulmanes o de alguna otra, los creyentes son perseguidos abiertamente. Los creyentes en el Dios Todopoderoso y que Jesús es el Mesías. Pero antes que la iglesia fuera institucional, había persecución. Cuando Constantino, siglo III, siglo IV, según él había tenido una visión de la cruz y designó que Jesús era el Hijo de Dios y que la fe que profesaban todos los que seguían a Jesús era la oficial, y empezó a perseguir a todos los ídolos, a todos los que adoraban los ídolos, y todos los templos donde se adoraban a todos los dioses griegos, romanos, qué sé yo, fueron transformados en lugares de reunión para la iglesia. Y él nombró de los ancianos de cada localidad, de cada lugar, eran los obispos o pastores que eran la autoridad delante de Constantino. Y hay que reconocer que Constantino, después, mucho tiempo después, cuando ya se habían escrito algunos evangelios, años 60, 70, 80, él designó cuáles eran inspirados y no. Entonces, pero la iglesia gloriosa, el primer tiempo de la iglesia gloriosa, la iglesia primitiva, fue una iglesia perseguida. El querer nosotros imitar la forma de reunión de la iglesia primitiva, cosa que se ha hecho en todos estos moveres que han habido a través de la historia de la restauración de la iglesia o del recobro de la iglesia, comenzaron con reuniéndose en las casas, con sencillez de corazón, y hubo un movimiento de la iglesia en las casas. Hubo otro movimiento de los hermanos libres, otro movimiento de las iglesias, una en cada localidad. Pero a la fecha, todos esos movimientos han terminado divididos y subdivididos, y cada uno reclamando ser la representación del cuerpo de Cristo en la ciudad, y no hablándose ni teniendo comunión con los otros que salieron de allí. Pero fue un imitar la parte externa. No podemos restaurar la iglesia al modelo primitivo si no está la esencia. Y la esencia era la comunión íntima que cada creyente tenía con el Creador, y funcionaba naturalmente cuando se reunían en una casa. Llegaban algunos hermanos a la casa de uno de los creyentes, y allí habían creyentes. Empezaban a compartir las maravillas de Dios y la palabra del Señor, que era todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo se movía y la expresión del cuerpo estaba presente. Pero cuando todo eso se trasladó y se institucionalizó, se fue perdiendo. Entonces, nosotros, que provenimos del modelo institucional, ya sea protestante o católico, no podemos creer que la iglesia se va a restaurar cambiando las formas, porque las formas no son el problema es la esencia. Si la esencia de cada creyente es una unión con su Creador, es una relación íntima con Él, eso fluye en forma natural y espontánea. Pero si en ese grupo de creyentes que quede y está con la visión de la restauración, no tiene esa intimidad con Él, no es de caminar con Él, eso no puede lograrse. Se logra
un tiempo se ve una cierta gozo, alegría por este mover, pero a poco tiempo el yo de los creyentes, el yo religioso de los creyentes los lleva a dividirse y subdividirse y etcétera, etcétera. Terminamos con cualquier cantidad de denominaciones. Y no crean que solamente los cristianos se dividen. Los judíos también tienen muchas divisiones entre ellos. Tienen los ultraortodoxos, los conservadores, los reformadores. Entonces, eso es típico ¿de qué? De la institucionalidad, de lo que nosotros llamamos religión. Pero lo que es de la vida del Hijo de Dios, viviendo en intimidad con el creyente que tiene esa vida en el Espíritu, eso no puede dividirse del resto de los creyentes, porque reconoce y ve que Dios es uno y uno su nombre, y que no podemos dividirnos. No puede el brazo decirle a la pierna no te necesito, no puede el ojo decirle al brazo o a la boca tú no me sirves. Todos los miembros del cuerpo son indispensables en su función para la cual han sido puestos. Tampoco si tú eres un órgano que no se ve externamente en el cuerpo, un hígado, parte de un corazón, parte de un riñón, no puedes pretender ser parte de la boca para que te vean, porque tu función es depurar, es limpiar para que ese cuerpo se mantenga con vida. Entonces lo importante de cada uno de nosotros es reconocer cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué he sido llamado? ¿Para qué he sido puesto? ¿Dónde he sido puesto? Y funcionar allí donde he sido puesto en forma natural y espontánea, porque la gracia viene de Él que me comisionó para aquello, y no pretender que solamente aquellos hermanos que se ven son importantes. Los pastores, los obispos, que se le da tanta reverencia, son simples servidores para el resto de los hermanos. En la iglesia primitiva no eran los que andaban teniendo autoridad para gobernarlo. No, tenían más gracia, tenían más sabiduría, tenían quizás mayor intimidad con él y guiaban a los hermanos. Y por eso automáticamente fluía eso de sujetarse. Pero en el cuerpo todos los miembros se sujetan entre sí. Ahora, es importante, se le llama iglesia cuando se reúnen en forma oficial, en un lugar que le llaman templo o lugar de reunión, donde hay un obispo, un pastor o un diácono, y a eso se le llama iglesia. Pero cuando un grupo de creyentes en forma espontánea está reunido en torno a Cristo, compartiendo la palabra de Cristo, está fluyendo la iglesia igualmente. A veces hay más fluir del Espíritu de Dios allí que en la institucionalizada. Pero esto no es lo que nosotros hemos venido a hablar, lo que yo he venido a compartir. Lo que yo quiero, y es el sentir que tengo de parte del Señor, es incentivarte a ti, a todos los que ven este video, a desear, a tener ese anhelo de sentir la presencia divina, de que esa presencia divina pueda fluir, te pueda guiar naturalmente, que cuando tú piensas, cualquier cosa que tú piensas, tienes presente al Creador, tienes presente a tu dueño, a tu Señor, y estás automáticamente poniendo todo eso a disposición de Él para que te guíe, para que te dirija, para que te obstaculice si es necesario. Pero lo importante es tener el deseo de ser uno con Él. A eso he sido encomendada, que tu amor hacia Él sea tan fuerte dentro de ti que desees sentir su presencia 24/7, y para lo cual hay pasos a seguir, que no son normas, pero que son importantes. Si no hay disposición, si no hay un rendir la voluntad, si no hay un deseo ardiente de conocer la palabra de Él, pero conocerla por el Espíritu, por revelación, no por conocimiento de estudios solamente, es imposible
que la relación fluya naturalmente. Todo lo que es de la vida naturalmente fluye. Lo que no proviene de la vida no va a fluir. Así de simple es la cosa. Así que esa es mi encomienda de parte del Señor, incentivarlo. Y por eso, de aquí en adelante, espero con la gracia del Señor ir compartiendo las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, que son espíritu y son vida, para que podamos fluir, para que dejemos fluir la vida dentro de nosotros hacia el exterior. Si te gustó, por favor, dale like. Si quieres comentar, comenta, pero es importante que le des like, porque si tú pones me gusta, este video se comparte, este video se expande. Que tengas un lindo día.